Como bien dijo el secretario Diego Giuliano cuando inauguramos el panel, él se refirió a la importancia hoy del conflicto, ¿no?, que se produjo por la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, para analizar este tema, tenemos que esto va a ser vía virtual aquí en el panel, porque están en Rosario. Tenemos a dos doctores en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que además son investigadores del CONICET. Estamos hablando de Julieta Selikovich y estamos hablando de José Fernández Alonso. Joaquín, los tenemos ya, ¿no es cierto?, en línea como para que puedan aparecer. Están aquí. Ah, buenísimo. Bárbaro. Creo que Julieta es la que va a comenzar a darnos una opinión y su visión sobre este tema tan delicado. Adelante, Julieta. Gracias, ¿qué tal? Buen día para todos. Un placer estar acompañándolos en estas quintas jornadas de transporte y logística y agradecer también el hecho de poner sobre la mesa el escenario internacional para entender los desafíos que impone el sistema internacional a este importante sector para la proyección económica de la Argentina. Lo que nos toca presentar con José tiene que ver, como se dijo, con la guerra ruso-ucraniana y sus efectos sobre la economía internacional. Y en primer punto a señalar es cómo esto era o no un resultado, cuál es la característica de esta situación. Nos encontramos en febrero de este año con una escalada de tensiones entre la OTAN y Rusia en el contexto de la región ucraniana, en un escenario de conflicto que para aquellos que se dedican a estudiar las relaciones internacionales de aquella región era una zona de absoluta candencia y urgencia, pero que si miramos los reportes de las consultoras internacionales como el World Economic Forum y demás, no era parte del escenario de riesgos de 2022. El escenario para 2022 aparecía inicialmente condicionado por otros factores: cambio climático, problemas de crisis de subsistencia, alimentos, pero no la variable geopolítica. Y lo que va a hacer la guerra es introducir un cambio en el escenario internacional, poniendo de manifiesto, poniendo en relevancia los riesgos geopolíticos para la economía internacional. La guerra vamos a entenderla desde las relaciones internacionales como un elemento catalizador de procesos de cambio que estaban subyacentes y que va a hacer este pequeño giro en el argumento. No va a cambiar la película, pero sí va a dar relevancia a la variable geopolítica. Antes de que estallara la guerra, la economía internacional estaba en un proceso de absoluta turbulencia. La guerra irrumpe en un escenario de crisis de la globalización, aquella globalización expansiva que había comenzado en la década de los 90 para los años previos, incluso previo a la pandemia. Ya manifestaba situaciones de crecimiento lento, relocalización de cadenas globales de valor impulsadas por cambios tecnológicos, disrupciones producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el COVID y la guerra van a acelerar estos procesos. Algunos elementos para mencionarlo: ¿qué rasgos teníamos previo a la guerra y que la guerra va a profundizar? Primer término, proteccionismo comercial. Antes, a fines de 2021, o sea, antes del inicio de la guerra, ya el 8,6% del comercio de bienes estaba sujeto a barreras al comercio.
Teníamos disrupciones en las cadenas globales de valor, producto de una salida no coordinada de la pandemia. Las medidas de expansión fiscal y de prevención sanitaria en el contexto de la pandemia no fueron coordinadas entre las principales economías del mundo, y eso llevó a desajustes entre oferta y demanda que impactaron fuerte, entre otros, en el sector de transporte y logística. Teníamos crisis en los organismos internacionales, aquellos espacios que debían prever de certidumbre y de escenarios controlados para la economía internacional no estaban pudiendo ser foro para ese factor, y entonces ya teníamos, previo al estallido de la guerra, un incremento de un 20% en los precios de los alimentos y en otros bienes estratégicos, así como en el sector energético, producto de la urgencia del cambio climático. Y la guerra entonces va a estallar en el mes de febrero con la invasión de Rusia sobre el territorio ucraniano y va a impactar de manera inmediata, se va a reflejar en los mercados globales. Esto con dos mecanismos muy importantes. Uno, por el lado de los actores. Estamos hablando de actores que tienen una importancia central en la economía, especialmente en el sector de alimentos y en el sector de energía. Estamos hablando de, en el caso de Rusia y de Ucrania, de un 19% de la oferta de cebada, 14% de la oferta mundial de trigo, de maíz, un importante actor en el sector de fertilizantes, y que la disrupción que va a provocar la guerra sobre la oferta, ya sea porque se ocupa el territorio o porque se destruye infraestructura, va a significar un impacto muy relevante para la economía europea y de la región próxima al conflicto, pero también con repercusiones globales como lo hemos vivido el último semestre. Tenemos un impacto sobre la oferta, especialmente en alimentos, fertilizantes, algunos minerales estratégicos y energía. Tenemos impactos sobre la demanda y sobre la oferta que deriva de la estructura de sanciones que comienzan a implementarse. Para resumir, entonces, el impacto de la guerra ha incrementado los riesgos sobre el volumen, sobre la evolución de la economía internacional. Y entonces vamos a sumar aquellos elementos que venían de antemano en la situación económica internacional con los elementos que la guerra introduce. Y la economía internacional entonces queda atada a 5 elementos o variables claves. Uno es la prolongación de la guerra ruso-ucraniana con el impacto sobre especialmente la próxima cosecha agrícola, la crisis energética derivada de la presión de las sanciones y la modificación de la política europea. No debemos olvidarnos el impacto de la pandemia, y este semestre, primer semestre de 2022, tenemos efectos muy importantes en la economía global producto de las medidas de contención de la pandemia implicadas por China. Hace falta salidas coordinadas para el abordaje de las crisis sanitarias, disrupciones en las cadenas globales de valor que se van a seguir prolongando en 2022 y 2023, y la inflación con núcleo en los Estados Unidos que se proyecta en la totalidad de la economía internacional. Los dos elementos que se incorporan a estos 5 puntos como signo de pregunta y de posible preocupación son el de crisis alimentaria y la crisis de deuda soberana, que entiendo van a ser elementos críticos para la proyección de la economía internacional a partir de la guerra. Y con esto entonces le doy el turno a mi compañero José Fernández Alonso. Bueno, muchas gracias. Y bueno, José Fernández Alonso, a ver, Joaquín está online, ahí está. Sí. Bárbaro, buenísimo. Bueno, ahí estamos, te estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias, Julieta, por el análisis que dije. Muchas de las cosas están en coincidencia con lo que voy a desarrollar en los próximos minutos. Voy a tratar de ser muy breve en consideración del tiempo ajustado ahí que tenemos. El propósito de esta intervención era el de hacer un análisis del impacto de la guerra Rusia y Ucrania en la economía internacional, particularmente en los mercados financieros y monetarios.
En este sentido, y retomando un poco lo que ha marcado Julieta recién, los principales impactos que tuvo la invasión de Rusia en Ucrania el 4 de febrero de este año se canalizaron a través de tres instancias, tres mecanismos. El primero de ellos es un impacto en la inflación, una mayor inflación derivada del alza de los alimentos y de los energéticos. Esto no se trata de una novedad y de un proceso iniciado el 24 de febrero, sino como lo marcó muy bien Julieta, la guerra vino a catalizar procesos, fenómenos que venían discurriendo de antemano. Por otra parte, la invasión de Rusia en Ucrania vino a agravar, agudizar estos problemas en el comercio internacional y en las cadenas de abastecimiento globales. De todo también lo habló Julieta, y entiendo que la audiencia sabe más que en primera persona de qué se trata esta problemática agudizada en febrero de este año. Y por último, podemos decir que la incursión de Rusia en Ucrania vino a traer mayor incertidumbre a los mercados financieros globales. Este último punto es el que propongo ahondar en los próximos minutos. En este sentido, señalar que esta incursión armada vino a reavivar un debate que viene dándose desde hace algunos años a la fecha, que tiene que ver con el rol del dólar en la economía internacional, el rol hegemónico que tiene el dólar en la economía internacional. Y en este sentido, las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y el Reino Unido también a Rusia, vino a marcar precisamente el actuar de las monedas como un arma más y al ámbito monetario como un campo de batalla extra. En este marco cobró sentido lo que en relaciones internacionales y muy particularmente en el campo de la economía política internacional se le denomina la weaponización del dólar, es decir, al dólar convertido en un arma más. Y en esta circunstancia, el congelamiento de las reservas de Rusia en algunos centros financieros internacionales, muy particularmente en la Plaza Continente y Nueva York, vino a mostrar por una parte la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de convertir al dólar como un mecanismo de armado más, que no se trató de una novedad, sino que ya venía la Reserva Federal haciendo una serie de resoluciones en búsqueda de weaponizar al dólar. En este sentido, tenemos que decir que los meses anteriores, la Reserva Federal había decidido también congelar las reservas internacionales de Afganistán, ahora bajo el gobierno talibán. Pero en la importancia de las reservas rusas en términos cuantitativos marca la decisión de avanzar a un nuevo nivel. Por otra parte, tenemos que decir que si bien esta decisión de weaponizar al dólar significó un impacto inicial para las previsiones de crecimiento de Rusia y de la estabilidad y el desempeño del rublo en los mercados internacionales, tenemos que advertir que Rusia, con la
decisión de, en primer término, de cobrar sus exportaciones de gas a la Unión Europea en rublos y en otras monedas alternativas, significó un avance de una reconfiguración de las reservas de Rusia que no está ya tan dependiente del dólar. Y vemos una diversificación en la composición de sus reservas internacionales y un avance consecuente de otras monedas internacionales como el renminbi o la rupia en las transacciones comerciales internacionales, particularmente en el ámbito de los intercambios energéticos. Por otra parte, tenemos que marcar que la acción de Rusia en Ucrania significó una continuidad de una pérdida de valor en los mercados bursátiles internacionales, algo que venía desarrollándose en los meses previos a la incursión de Rusia, y vemos que en los principales mercados bursátiles de Estados Unidos hubo un retroceso más que significativo. Standard Poor's 500 se reportó una caída de aproximadamente el 20.75%, el Nasdaq 500 el 29,25% y el Dow Jones prácticamente 16% en los primeros meses del año. Esta incertidumbre sobre la economía mundial también afectó a otros activos que habían irrumpido con mucha fuerza durante los últimos años, que han sido los criptoactivos, las criptomonedas en términos generales, y los últimos meses fueron testigos de un crash en buena parte de estos activos. No es ninguna novedad para la audiencia que el Bitcoin cayó muy significativamente en su valorización, de reportar su máximo histórico en noviembre del 2001 a $68.000 por Bitcoin, a perforar el piso de los $20.000, es decir, una merma muy significativa en muy pocos meses, y esta fue una realidad que se extendió prácticamente a todo el mercado de las criptomonedas. Estas mayores incertidumbres que se generan en los mercados financieros y monetarios tuvieron como respuesta un aumento de las tasas de interés, como había marcado Julieta previamente, y esto no hace sino agudizar los pronósticos respecto al crecimiento económico mundial y sobre todo el de generar una acentuación de la transferencia de los recursos financieros de estados emergentes hacia estados desarrollados y muy particularmente Estados Unidos. En un contexto en el cual los estados en su totalidad se vieron incrementar sus endeudamientos soberanos en el contexto del COVID, pero que es una situación que viene sucediéndose desde la gestión de la crisis del 2007 y 2008, vemos la probabilidad cada vez más alta que asistamos a un proceso de crisis de deuda soberana en cadena durante los próximos meses, ya que este incremento del precio de los energéticos y de los alimentos, sumado al incremento de las tasas de interés, genera un estrés muy significativo para los estados emergentes,
entre los cuales está la República Argentina, y el panorama, si se quiere, es más cauteloso que optimista. Bueno, esto hasta aquí. Muchas gracias por la invitación.